buenas tardes, muy bienvenidos. Un sábado más a Economía para Todos. Hoy tenemos muchísimos temas porque es que esto no para. Fíjense que estamos a nada, a 8 días de este domingo, o sea, mañana no, el siguiente domingo son ya elecciones autonómicas, municipales y europeas. Y los partidos, pues lógicamente, están contando sus historias, unas de miedo y otras, pues ya veremos. Las de miedo, como siempre, son de subir impuestos. Por ejemplo, aquí en Madrid, pues ¿qué van a hacer los socialistas y la izquierda si gana? Pues cargarse todas las mejoras fiscales que tenemos, volver a poner patrimonio, sucesiones, donaciones, en fin. ¿Qué les voy a contar? Ahora vamos a hacerle un repaso de lo que proponen unos y otros, también en asuntos de vivienda, pero vamos, sobre todo en asuntos económicos, que es de lo que va este programa, y es que nos interesa mucho, como siempre, el bolsillo. Después les contaremos también que todo eso se va a producir en un contexto en el que, por supuesto, va a gobernar Sánchez. Vamos a ver cómo, de qué forma y cuándo se consigue que le invistan presidente, pero bueno, dando por hecho que sí que va a ser presidente, pues esto va a ocurrir en un contexto en el que, bueno, pues la economía no está en su mejor momento. Ayer conocimos que la deuda pública está ya en 1,2 billones de euros en relación al PIB. 11.000 millones ha subido en los pocos meses que ha estado Sánchez gobernando, así que imagínense lo que puede ocurrir en 4 años. Bueno, y después vamos a vamos a hablar con Francisco Aranda, que es el vicepresidente de CEIN, porque a pesar de que ya el día 12 entró en vigor la medida del control horario en las empresas, pues hay muchísimas dudas e incluso tanto CEIN como la patronal o la asociación de autónomos han pedido que por favor, la administración, que vamos a retirar esto, vamos a organizarlo bien y vamos a decir en qué consiste, porque es que esto es el colmo, se hacen una ley y luego después explican lo que quieren que se haga. Entonces hay un desmadre absoluto. Y ha surgido la siguiente también duda sobre los tiempos que utilizan los trabajadores pues para ir a fumarse un cigarro, para descansar unos segundos, porque resulta que ese tiempo no va a cotizar. Entonces, pues bueno, hay un poco de lío, así que vamos a hablar con él de eso y lo vamos a hacer, ya. Economía para Todos con Carmen Tomás. Vale, hoy lo hacemos con Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, tardes, ¿qué tal? estamos? Y Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal? Que le aprovecharemos a Santa Cruz, que viene de la City, Hombre. para que nos cuente el follón que hay otra vez. Bueno, si es que no, es que eso es un sin vivir. Eso o sea, no parar. lo del Brexit. El follón. El follón del Brexit, follón, ya está. Pero que cada vez hay más nombres ahí metidos y no acaban de ponerse de acuerdo, ahora quieren echar a May, no sé qué. Bueno, total, que lo hablaremos. Y también, que se me olvidó antes decirle un asunto muy importante, y es que Trump ha decidido aplazar 6 meses los aranceles sobre los automóviles, y esto influye y mucho a Alemania y por tanto a la zona euro y por tanto a España. Así que es un tema también muy interesante. Bueno, chicos, que hoy es sábado ya, pero es que este domingo no, el que viene, hay elecciones autonómicas y municipales. Todo el mundo dice que es un poco la segunda vuelta de las generales y está todo el mundo cruzando los dedos por si el mapa de España no se pone todo en rojo, con lo cual, pues bueno, los contrapesos y que podrían surgir para, bueno, pues frenar un poquito a la izquierda y a la extrema izquierda, pues sería un caos si no se produce. Entonces, un caos sobre todo porque, bueno, pues viendo los programas son lo que son. Subidas de impuestos, el que tiene pocos impuestos o los tiene bonificados, como es el caso de Madrid, pues de bonificado nada, porque aquí sigue un poco el rollo de que los ricos son los que tienen que pagar todo esto, aunque ya les hemos explicado que ricos en España hay 90.000, si consideramos ricos que tienen a partir de una cierta cantidad de renta, que tampoco es para tirar cohetes. Vamos, esto no esto lo dices en otro país y se te ríen a la cara, ¿no? Que es un rico. Pero bueno, es el 0,5% de los contribuyentes y es imposible que el 0,5% de los contribuyentes pues paguen todo lo que quieren estos que paguen, ¿no? Y ahí tenemos además, si no, el ejemplo de Portugal, que ha sido capaz, con un gobierno de izquierdas, de tener 2 dedos de frente y decir, oye, no, si a mí lo que quiero es atraer empresas, atraer patrimonios. ¿Y dónde se ha ido Amazon? A Portugal en vez de venir a España. ¿Y dónde se están yendo las grandes fortunas de Europa? A Portugal. ¿Y dónde se van a ir así de jubilados españoles, que ya lo he oído yo?
a Portugal. Y empresas que ya Por se están supuesto. deslocalizando, muchas Claro. empresas, y que hablabas tú de lo que se considera rico, corregidme si me equivoco, pero es que creo que el umbral estaba en 60.000, al menos hasta hace muy poco, 60.000 No, ahora son 100 y pico mil. euros anuales. 130 quieren hacer. 130. Bueno, Ujú. quieren hacer, pero hasta antes de ayer eran 60.000. Exacto. Que Ujú. fijaos, mucha gente dirá, hombre, es que yo cobro 30.000 al año ya, pero es que 60.000 está ahí al lado. Yo creo que no se puede considerar rico hoy día alguien que cobra 60.000 euros anuales. Bueno, pero sabiendo eso, la izquierda lleva en su programa, tanto a nivel nacional lo llevaba Sánchez, como a nivel autonómico y municipal, no te digo ya en los programas de Podemos, y si hay una fusión, pues ya sabemos lo que va a pasar. Ujú. Es que Sí, es- además impuestos que son especialmente peligrosos, que son los que tienen competencias autonómicas, como el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio, transmisiones patrimoniales y por supuesto el IBI, que es el impuesto más gravoso y a el escala tramo, de- y el tramo del y el tramo IRPF. autonómico del impuesto a la renta, por supuesto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del IBI, haciendo mención a una cosa que publicaba Libre Mercado esta semana sobre el peso y el gravamen que supone el IBI sobre las rentas familiares, pues todos ellos, si se produce de nuevo estas coaliciones que ya han gobernado desde el 2015 entre Podemos, socialistas, sea de forma con gobierno conjunto, con apoyo, pues evidentemente van a intentar dar una vuelta de tuerca que entonces no pudieron hacer porque la economía pues estaba empezándose a recuperar, estaba empezando a crecer y tampoco tenían el respaldo de un gobierno central que les diera carta blanca para subir los impuestos, y en este caso si los signos coinciden, pues es bastante probable que se produzca una fuerte subida de impuestos, ¿no? Aparte de lo que enviaba el gobierno a Bruselas, de la actualización del plan presupuestario, cuando lo que hace es copiar lo que presentó en enero y que Europa no se lo rechazó, pero sí le puso importantes condicionantes. No se lo rechazó, entre otras cosas, porque el presupuesto nunca se ha llegado a aprobar, ¿no? Pero que no se lo creía, Porque no se vamos. lo creían. Entonces, ahora tampoco se lo creen, ya lo ha manifestado el comisario Moscovici, pero vuelven a incidir en la misma cosa porque la Biblia que tienen es la misma, es decir, no ha cambiado ninguna cosa más. Entonces, O sea, la Biblia es que te subo. Bueno, yo voy a poder gastar mucho porque voy a recaudar mucho y además va a ser todo facilísimo. Porque Eso le es. voy a sacar una pasta a las empresas. Le voy a poner una tasa a Google que te vas a enterar. Te voy a poner un impuesto a las transacciones financieras a los bancos que no veas. Voy a subir las cotizaciones sociales. Que es que la gente habla de los 5.000 y pico, pero no. A eso hay que sumarle casi 4.000 de cotizaciones. Solo en este año 2019, los 5.000 y pico son casi 10.000 millones en un año. Ahora, eso sí, el impuesto si llevas a la mascota al veterinario, esta va a recaudar menos, y las cuchillas rosas que también. Sí, ¿no? Todo lo demás, zasca, zasca, zasca y zasca. El diésel, por supuesto, no se os olvide. Ayer hizo público un informe la Agencia Medioambiental de la Unión Europea y dijo: a menos diésel, más CO2. Ahí os lo dejo. Bueno, pero esto se ha denunciado en multitud de ocasiones. ¿Y van a seguir subiendo el impuesto? Sí, bueno, meterán un impuesto nuevo, subirán un impuesto, subirán el impuesto de la generación eléctrica, subirán, como decías, lo que ya está aprobado, que sabemos que es una certeza, la tasa Google llaman, como si solo afectara a Google. Lo que no saben es que todos los negocios que tengan algo digital, es decir, todos tendrán que pagar su impuesto correspondiente por ese peaje digital que quiere poner el gobierno, el tema del diésel, las transacciones financieras, el impuesto a sociedades. Eso es lo que ya sabemos, pero es que van a subir absolutamente todos. Y a mí me hace mucha gracia la premisa de no pasa nada, vamos a gastar mucho más porque vamos a recaudar mucho más porque vamos a exprimir. Pero es que el señor Sánchez no se da cuenta de que Portugal está ahí al lado y que hay muchas empresas que están diciendo, anda, o sea, me vas a subir absolutamente todo, me vas a subir sociedades, me vas a quitar deducciones, me vas a meter la mano en el bolsillo de manera que no sea capaz. Una gran empresa, una multinacional, puede tener cierto margen para poder soportar ese golpe, pero pensemos en las pequeñas y medianas empresas, en empresas de tamaño medio que están intentando crecer, que están intentando diversificar, que quieren conseguir convertirse en una multinacional y que tienen que hacer unos ajustes de costes extraordinarios. Pues este tipo de empresas o se deslocalizan, que a Portugal es facilísimo, porque muchas dirán, jolín,
Las extremeñas, las que más me tocan, ¿no? Las que más cerca tengo yo de mi área de influencia, estas dicen, pero si lo tengo ahí al lado, ¿por qué no me voy ahí al lado? Y seguramente el gobierno portugués no va a decir, no vengan ustedes, empresas españolas, no vengan aquí huyendo del gobierno socialista. Va a suceder, y va a suceder que en cuanto peguen ese subidón de impuestos, la reacción inmediata va a ser una recaída bueno, inmediatamente a lo mejor sube, pero en el medio plazo, desde luego, va a caer la recaudación. No digo que lo vaya a hacer, pero a mí me contaban no hace mucho, cuando todo el follón catalán, que, por ejemplo, las centrales de donde salen todos los productos de Zara, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que lo tienen todo mecanizado, vamos, en 24 horas se largan. O sea, lo cogen y en 24... No digo que lo vayan a hacer ni nada, por Dios, Zara, no me veo tal. Pero que la facilidad para trasladarse es de 24 horas. O sea, en 24 horas coge los trastos y los traslada. Existe la movilidad. Existe la movilidad. Es que ahora la movilidad de los contribuyentes, sobre todo tanto de grandes empresas como de los mal llamados ricos, ¿no? Porque se considera que un rico es por lo que gana y además también por lo que tiene, es decir, sean dos tipologías de que están considerando como ricos, tienen una facilidad enorme para poderse ir, para localizar su domicilio en otro país. Y aquí la clave está en que tenemos que tomar medidas para ensanchar esa base de contribuyentes. Es decir, cuando tú en Europa dices, oye, ¿cómo están los impuestos a la riqueza, al patrimonio, a la renta, tal? Y entonces lo que siempre te dicen es la base de contribuyentes, es decir, el porcentaje de ese tipo de contribuyentes sobre el total, no hay que exprimirlo al máximo como se quiere hacer aquí, sino que lo que hace es ensancharlo, es decir, que haya más grandes contribuyentes, que haya más grandes empresas. Eso es lo que ha hecho Portugal, le ha ido extraordinariamente bien y le está yendo muy bien. Lo que hizo Irlanda. Eso fue lo que hizo Irlanda, lo que han hecho Luxemburgo con la parte financiera, con, digamos, el mundo financiero. Holanda lo hace en una parte fundamental como son las patentes, la propiedad industrial y todas las aplicaciones informáticas, es decir, la mayor parte de las centrales de cuestiones digitales en Europa están localizadas tanto en Irlanda como en Holanda. Y entonces eso es lo que nos falta a España, ¿no? En España ya ha habido demasiadas reformas fiscales, quitando solamente un par de ellas, las demás han sido para apretar más las tuercas a los contribuyentes existentes, y lo que no nos damos cuenta es que no está tanto en exprimir, sino en ensanchar, es decir, en hacer que esto sea un país atractivo para, por ejemplo, en los casos de renta, los que están por los 90.000 contribuyentes, por encima de los 130.000 euros, son contribuyentes que son profesionales de alta cualificación. La mayor parte de ellos, aparte de directivos, consejeros de compañías, etcétera, ¿no? Entonces, lo que también puede pasar es que expulses talento. Entonces, no estamos precisamente para tirar cohetes ni en materia de productividad ni en materia de talento en este país, ¿no? Entonces, por eso, cuantas más medidas tomemos en esa dirección será mejor. Pero, tristemente, ahora mismo, tanto para las rentas altas como para las rentas medias... Y Luis Fe, que te lo voy a poner, te voy a poner encima de la mesa otro... Porque estamos hablando de, bueno, pues de grandes directivos, de sueldos más altos. Pero es que esta semana en Libre Mercado habéis publicado con datos de la OCDE que el pago de IRPF y de cotizaciones se come prácticamente el 40% del sueldo de los trabajadores, o sea, y no estamos hablando de gente normal, o sea, de un mileurista, de la cuña fiscal, que te quitan el 40% entre cotizaciones y impuestos sobre la renta, o sea, pero ¿qué más vais a exprimir a la gente? No, van a exprimir, y ya no solo lo que exprima, porque mira, hace poquito, es curioso, pero hace muy pocos días he tenido la ocasión de estar en un foro de asesores fiscales. Un foro muy grande con muchas asesorías fiscales que ha contado con presencia de gente, en concreto era un ex directivo muy importante de la agencia tributaria que se ha pasado a la empresa privada. Una de las cosas que se dijo en aquel foro era la preocupación que había por parte de los asesores fiscales de la tendencia que está tomando Hacienda. ¿Y cuál es la tendencia? Que de esto no se habla, pero esto acompañado con todas las subidas de impuestos, imaginaos lo que puede ser. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que la relación entre la agencia tributaria y el contribuyente va a ser inmediata y directa a través de sistemas informáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que el autónomo, dentro de meses, si no como mucho un año, año y medio, el autónomo va a tener que presentar las facturas a Hacienda de manera automática en el momento en que la emita.
Ya no va a tener que ser trimestral o de ir mensual. viendo, rellenar. No, automáticamente y directamente. Claro, esto supone digamos, una situación de indefensión por parte de él, porque el autónomo que quiera asesorarse bien para que un buen gestor o un buen profesional le diga cómo presentar cada una de las cosas para poder tener una gestión tributaria correcta y no perder una deducción a la que tenga derecho, ahora mismo eso será a posteriori y depende de quién pueda pagárselo. Ahora la tendencia es que el contribuyente va a estar pagando a Hacienda directamente según va generando actividad, es decir, ya no vas a tener margen de maniobra para decidir cómo presentar las cosas. Esta es la tendencia que está actualmente siguiendo la agencia tributaria. A mí esto me preocupó sobremanera, sobre todo por lo que dices, porque si la tendencia además de esta es que nos van a subir los impuestos en absolutamente todo, la preocupación ya es que ni siquiera el contribuyente va a tomar conciencia de lo que está pagando, que al final es lo que quiere el Estado, porque si tú contribuyente sabes que entre cotizaciones y IRPF se te va el 40% del sueldo, y además de que ya te han quitado el 40% de lo que generas, cuando pagas el IBI te están quitando impuestos, cuando pagas la luz la mitad son impuestos, cuando llenas el depósito de gasolina la mitad es impuesto, pagas además el de circulación, si vendes tu casa pagas plusvalía y plusvalía, si has generado dinero plusvalía en el IRPF, pero si has generado pérdida sí que tienes que pagar la plusvalía municipal, es decir, estás pagando impuestos por absolutamente todo, sales por la calle y estás pagando impuestos. Si hiciéramos la cuenta de todos los impuestos que se pagan desde que tú te levantas hasta que te acuestas durante un año, le has dado, mejor dicho, el Estado te ha quitado de forma coactiva más del 50, cerca del 60% del dinero que generas. Si esto el contribuyente tomara conciencia, el Estado no podría ser tan lesivo a la hora de aplicar las medidas tributarias. Claro, pero fíjate, Lucifer, ahí el argumento es este. O sea, esta es la realidad y la cuestión central en España. Pero fíjate, te contraatacan siempre de la misma manera, que es, bueno, pero es que usted está recibiendo unos servicios públicos extraordinarios y hay que sostener la estructura del Estado. Entonces, ahí ese contraargumento o intentar contestar esta historia, hay que hacerla siempre de la siguiente manera, que es, más allá de lo que son servicios públicos de educación o de sanidad o de pensiones, que es donde se va la mayor parte del dinero, hay una balsa tan grande de servicios que no tienen ningún sentido, de cargos, de chiringuitos, de duplicidades administrativas. Es decir, el tamaño del Estado ha crecido mucho por esa vía. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Para que el argumento parezca imbatible, te atacan por donde más le puede doler a alguien que está recibiendo una atención sanitaria o que lleva a sus hijos a un colegio público, cuando la cuestión no es esa. La cuestión es que el Estado, y en este caso una economía como la española, no puede aguantar una estructura paralela de incrementos de gasto continuado a lo largo del tiempo como la que tenemos en este momento. Entonces, la reforma fiscal siempre tiene que ir acompañada de una reforma del Estado del bienestar, y especialmente en el caso nuestro del Estado de las autonomías, ¿no? Bueno, de la reforma... y de los gastos en subvenciones y Claro, en paralela, en Es que administración no rinde paralela. El Estado no rinde Es que no cuentas, rinde ¿eh? cuentas ante Claro, nadie. Es O que sea, siempre estamos el estado del salvo- bienestar. Bueno, un momento. O sea, antes de tocar el estado del bienestar, ¿por qué no tocáis el estado de vuestro bienestar? Claro, por eso Y decía de antes, vuestros amiguetes y de vuestros tal, que luego dicen, no, es que eso es el chocolate del loro. Bueno, No, déjate. es casi un tercio Déjate del de gasto. chocolate Es mucho, del loro, es que de mucho. eso nada. es mucho dinero. Por eso la cuestión ahora es que hay que quitar esa estructura paralela, la tienes que quitar sí o sí, porque si no, no hay forma, primero, de que la presión fiscal en los próximos años pueda ser más baja de lo que de lo que ya alta es ahora, y en segundo lugar, que siempre estamos continuamente montando una estructura sobre unas bases muy precarias. Entonces, en el caso de, por ejemplo, una medida que creo que es bien intencionada a la hora de decirlo, pero bastante compleja a la de llevar a la práctica, es cuando el otro día Albert Rivera dice que las autonomías en las que gobierne Ciudadanos, por cada punto que suba el IRPF, el tramo estatal, la autonomía de esta van a bajar proporcionalmente el tramo autonómico. ¿Qué ocurre? Que eso sobre el papel está bien, pero hay dos problemas. Uno, que las autonomías no recaudan de forma directa la mayor parte de los ingresos que generan, sino que luego hay que ir a tocar a la puerta de Hacienda, y la Montero de turno es la que te dice si te adelanta más o menos dinero de anticipo del sistema de liquidación.
Y luego, otra cosa es que tienes muy poca capacidad recaudatoria. Entonces, como tienes poca capacidad y dependes de que lo recaude la administración central, pues, oye, que es que tú tienes que pagar todas las nóminas de los médicos todos Claro, luego tienes los el gasto meses. y de los profesores, tienes la educación, tienes lo gordo, Claro, la pero a lo mejor dependencia, la sí sanidad. sí se ven abocadas a tener que A reducir recortar. gasto Claro, superfluo, gasto ojalá. duplicado. Oye, a lo Sí. mejor va bien. Pues Que fijaos que... Ciudadanos va un poco por ahí, Sí. también siempre ha sido el adalid de voy a quitar las diputaciones y voy a quitar todo. Bueno, a ver luego lo que quita Efectivamente. cuando Cuando bueno, gobierne. en Andalucía algo están haciendo, pero no gobierna Ciudadanos. Si en algún sitio gobierna Ciudadanos, a ver cuántas cosas quita para hacer esto de por cada euro que te ponga Sánchez Rivera te lo quita. Pero que luego el gobierno puede subir los impuestos de muchas maneras. El tema de fichar, que creo que lo querías, Carmen, hablar. Sí, luego o lo hablamos profundizar, ahora. pero el tema de fichar no deja de ser otra manera de ampliar fiscal. la posibilidad de aumentar la presión fiscal y además aumentarla con una capacidad de destrucción de empleo brutal, porque esa medida es una medida igual que la del salario mínimo, que nos vendía la señora Calviño que eso no iba a generar impacto en el empleo y ya lo está Ya lo generando. está haciendo, sí, sí. Y además, fíjate que mira que es difícil en los últimos meses hacer un análisis medianamente riguroso de cómo crecía el empleo hasta que en enero se sube el salario mínimo, en el cual dices, a ver, comparemos la situación de los años anteriores, además por comparación cíclica, es decir, pues el empleo ya está decelerando porque la economía también está creciendo cada vez menos, ¿no? Y entonces, quitando todo eso, te salían 80 y pico mil empleos netos destruidos en enero, otros tantos en febrero, o sea, ya llevamos una destrucción, o sea, más que destrucciones, no creación de empleo, aparte de destrucción, pero la mayor parte es no creación de empleo que sí se estaba haciendo en esas mismas condiciones en los Y en años indefinidos, anteriores. Y encima. especialmente la caída de la contratación indefinida. Bueno, oye, y en este contexto, enseguida vamos a hablar con Francisco Aranda, pero en este contexto, ¿cómo veis, tú que vienes también además de allí de la City, cómo puede afectarnos en estas circunstancias que estamos describiendo, pues un Brexit que no se acaba de aclarar qué pasa ahí y eso cómo puede afectar a la economía de la Unión Europea añadido a las broncas de Trump con China y los aranceles al acero, que al final, aunque parece que retrasa lo del automóvil, no cabe duda de que eso al final, acero, estamos hablando de empresas, pero también estamos hablando de básicamente del sector del automóvil. Efectivamente. Y la parte del sector industrial, que además, como en Europa una buena parte del sector industrial está subvencionado, pues es más dinero público el que hay que poner encima de la mesa, ¿no? A ver, esas cosas están teniendo un coste ya real bastante importante y sobre todo para que los oyentes se aclaren, nosotros estamos en una fase del ciclo económico donde ya estamos descendiendo, es decir, hemos tenido una época de crecimiento y como la economía funciona por ciclos, pues ahora nos toca descender ese ciclo y dentro de un año o un par de años pues entrar otra vez en recesión, es decir, las economías toda la vida van a funcionar así. Entonces, cuando estamos en esa situación, cualquier cuestión, cualquier shock negativo del exterior, como pueda ser el tema de la guerra comercial o el Brexit o otro por ahí, pues son formas de acelerar o de retardar la llegada de la nueva crisis. Entonces, O que sea más intensa o menos intensa también. por supuesto también, es Por decir, eso. O sea, te va a dar el afortunadamente- sarampión, pero depende de si te has vacunado o no te has Exacto. vacunado, te va a pegar más o te va a pegar la menos. fiebre te va a ser más alta o menos alta, ¿no? Entonces, España se ha preparado muy bien para la nueva crisis porque, oye, hemos tenido una cosa que ha sido un absoluto milagro y de las grandes cosas que se han hecho en la economía española, que es que creciendo por encima del 3% hemos generado un superávit en las cuentas exteriores que es de los más importantes de nuestra historia. Es decir, todos los años estábamos con 24 o 25 mil millones de saldo positivo en las cuentas exteriores, que eso es un reflejo de que la economía española es competitiva, está haciendo buenas cosas y está exportando y está generando innovación, productividad, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Que eso te vacuna para que la fiebre sea un poquito alta, pero lo que hay que ver es que otras cosas no te hagan que la fiebre te suba, ¿no? Y tienes ahí dos elementos que se llaman deuda pública y déficit público que hacen que el Estado español no cuente con ningún tipo de recurso en caso de que estalle la crisis. La máquina de hacer dinero, que todavía nos queda, pero vamos, para que los intereses sigan estando un poquito bajos, pero la deuda sigue subiendo. Sí, pero bueno, también las tensiones inflacionistas están ahí Exacto. y habrá que ver si el Banco Central Europeo en este caso decide
hacer uso de lo que es su mandato, que el único que tiene es controlar la inflación y no darle dinero a los bancos así porque sí, o no toma esta medida. Pero a mí, el tema del Reino Unido, estoy de acuerdo contigo, Javier, sí que creo que cualquier tipo de shock pueda acelerar lo que se nos viene, que bueno, yo creo que los indicadores adelantados, aquí lo repetimos constantemente, pues son claros, son cristalinos, se ve clarísimamente que las orejas de la recesión están ahí ya asomando, habrá que ver en qué momento estallan, pero sobre todo a mí me preocupa la relación de España con el entorno que compra los productos españoles, porque decías tú, hemos hecho una cosa muy buena, que es que la balanza comercial en la parte exterior ha sido fabulosa, porque hemos estado vendiendo y exportando muy bien. El sector privado en España ha hecho las cosas fantásticamente bien, como de costumbre. Se ajustó el cinturón lo que se lo tenía que ajustar, drenó las irregularidades, hablemos de, bueno, pues digamos, todo lo que tenía de más, todos esos excesos que había cometido los consiguió drenar, se metió en cintura, se ha puesto a producir, se ha puesto a innovar y se ha puesto a vender fabulosamente bien. Pero si ahora el entorno de venta que tienes, digamos, tus clientes en Europa empiezan a pasarlo mal, y es uno de los casos fundamentales que puede haber con un Brexit mal, o te ponen una serie de problemas aduaneros que también te impiden que esa venta sea tan fluida, puedes empezar a pasarlo mal. Y si empiezas a pasarlo mal, de nuevo, o bien se implementa o se amplifica los efectos de esa crisis, o las adelantas en este caso. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con Francisco Aranda, vicepresidente de CEIM, para todo el asunto y todo el mogollón que se ha organizado con el registro de la jornada laboral, pero antes vamos con la noticia de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Los ciudadanos de la Unión Europea pagan desde este miércoles un máximo de 19 céntimos más IVA por cada minuto de llamada a otro país miembro y un máximo de 6 céntimos más IVA por cada mensaje de texto, un límite que reducirá las grandes diferencias tarifarias que existían en la Unión Europea hasta ahora. Esta reducción en los precios máximos se enmarca en la gran reforma de las telecomunicaciones que ha emprendido la Unión Europea y que dio lugar también a la eliminación, si lo recuerdan, de los sobrecostes por itinerancia, conocidos como roaming, en junio de 2017. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Aranda, que como les decía es vicepresidente de la CEIM. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Carmen, buenas tardes, gracias a vosotros. Buenas tardes. Pues es que tenemos muchísimas dudas, supongo que las mismas o ustedes más todavía, ¿no? Porque pues sí, ¿no? Con lo del registro horario. A bote pronto, bueno, creo que ustedes han solicitado, por supuesto, que esto se eche para atrás, que se retrase, que se puedan poner ustedes de acuerdo. O sea, empezar la casa como se suele empezar por los cimientos en vez de por el tejado, ¿no? Una cosa tan elemental. Sí, efectivamente, nosotros lo que hemos pedido al Gobierno es que por favor se aplace la aplicación de la obligatoriedad de esta medida hasta que el propio Gobierno sepa cómo implantarla en nuestras empresas, teniendo en cuenta que el 95% de ellas son pequeñas, es decir, que tienen 5 o menos de 5 trabajadores. Porque ¿cuáles han sido las primeras cosas, los primeros obstáculos con los que se han encontrado las empresas desde el domingo 12? Pues obstáculos de todo, desde cómo aplicarlo, desde qué herramientas aplicarlas, desde cómo aplicarlos a un tipo de empresas diferente de otras. Es decir, es que esto entendamos que proviene de un Real Decreto Ley que se publica hace 2 meses, que nos deriva hacia un reglamento de desarrollo para saber cómo se iba a aplicar, que todavía no tenemos y que un día antes
y que un día después de la obligatoriedad se emite una guía de uso, porque es decir, era tan complicado que se ha tenido que publicar una guía de uso que además Bueno, ha generado... hay que hacer un doble máster para entender la guía de uso, o sea que... Claro, efectivamente, y además esa guía de uso dice que es a mero título informativo, es decir, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los juzgados y tribunales de orden social. Por lo tanto, más inseguridad jurídica, más incertidumbre y más confusión. Es decir, nosotros estamos absolutamente a favor y es plausible que se luche contra el fraude de las horas extraordinarias, no solamente porque atacan los derechos de los trabajadores, sino porque también es una competencia desleal con el resto de las empresas, pero hombre, no castigando a todas las empresas y de entrada desconfiando de los empresarios, Claro. desconfiando de los representantes de los trabajadores y desconfiando de la propia inspección de trabajo. Claro, claro, es que se han puesto de manifiesto que la inspección de trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que no trabaja, no funciona, porque vamos a poner las cosas en su contexto. De todas las millones de horas extras que dicen que están ahí y que no se pagan al parecer, ¿eso qué porcentaje es del total de horas de trabajo que hacemos los españoles? Pues no lo sé, eso depende un poco de quién lo esté midiendo, ¿no? Y la propia técnica de medición, pues ya de por sí tiene... Será ridículo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Porque, es decir, eso exactamente no se sabe. Que hay empresas que efectivamente están fuera, trabajan fuera de la ley y que están en este fraude, seguramente, bueno, pues entre todos establezcamos cómo luchar contra estas empresas que en cualquier caso son una absoluta minoría, pero por un problema de una minoría no pongamos un obstáculo y un sobrecoste a la mayoría de las empresas. Vale, le voy a hacer una pregunta, luego dejo a mis compañeros, porque esta semana ha surgido la duda de, anda, ahora resulta que el tiempo del bocadillo, el tiempo de bajar al cigarro, el tiempo hasta de ir al baño, cualquier momento en el que te levantas de tu puesto de trabajo o estás, yo qué sé, pidiendo la cita para el médico o sacando un billete, todo ese tiempo que no se contabilice como tiempo trabajado y por lo tanto no cotice. Y claro, esto, ¿qué lío es este más a más, no? Claro, eso aparece. De todas formas, nosotros ni hemos contestado a ese tipo de conflictos, ¿no? De confusiones, porque es que, a ver, los empresarios no somos policías. Nosotros no podemos estar detrás de los trabajadores para ver si llaman por teléfono a un cliente o a solucionar un problema personal. Es que eso no forma parte de la economía del siglo, de las empresas del siglo XXI, eso es del siglo XIX. Hoy en día se trabaja por objetivos y no existe una cultura de control de presencia ni de ausencia, sino que se trabaja, insisto, por objetivos. Existe el teletrabajo. Hay un ambiente en las empresas de cultura de la confianza, no de control. Entonces, permítame que le diga, ¿a qué viene la Unión Europea ahora a decir que hay que controlar los horarios en todos los países? O sea, ¿me explique? Sí, bueno, eso es una medida muy muy bonita. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que dice es que se tienen que establecer herramientas que sean objetivas, fiables y accesibles a todos, pero deja en manos de cada país cómo se aplique esta norma, atendiendo al tipo de empresas, al tipo de sector, al propio tamaño de la empresa. Es decir, que no da una única norma o una única herramienta para todas las empresas, porque claro, no tiene sentido. Bueno, le hace una pregunta, perdón, Javier Santa Cruz. Sí, don Francisco, vamos a ver, hay una cosa que, corréjame si me equivoco, este tipo de normas están pensadas o pueden estar pensadas para las empresas, por ejemplo, pues que todos tenemos en la cabeza de un bloque de oficinas, de alguien que pasa por un una torno. cadena de montaje o... Exacto, alguien que pasa para fichar por un torno y cuando entra y cuando sale, ¿no? Pero esto en el siglo XXI, ¿qué sentido tiene, como usted bien comentaba hace un momento, de teletrabajo, de trabajar por objetivos y especialmente cómo ustedes están viendo la problemática de implementar esto en un país de pymes y además con sectores donde es muy complicado hacer esto? Es decir, por ejemplo, yo me pongo en situación de un sector al que le tengo especial cariño, que es el sector agrícola, donde cómo se ficha en el campo. Es decir, cuando yo tengo que ir a casa del que me emplea para fichar y luego cojo el tractor y luego me voy a hacer las tareas y luego cojo a la gente. Es decir,
¿esto cómo se puede abordar especialmente fuera de las grandes ciudades, con empresas deslocalizadas? ¿Esto cómo lo ven? Pues honestamente es que no lo sé, no sé qué respuesta darle ni a esa pregunta ni otras muchísimas, como por ejemplo una empresa pequeña de 2, 3 trabajadores que sea básicamente comercial y que por ejemplo pues se vean como todo el equipo de esas 3 o 4 personas un día a la semana o 2 días a la semana, si el resto estén cada uno viendo a sus clientes. Esto que hay que ponerle un geolocalizador a cada uno de los trabajadores y bueno, mientras que está entre visita y visita... Como los perros en los collares, sí, un collar en los perros. Como perros todos. Insisto, es que estamos en la cultura de la confianza, no en la cultura del control. Y además, en aquellas empresas que son básicamente de cadenas de montaje muy industriales, este tipo de medidas ya existen, es decir, ya existen y además están recogidas en los convenios colectivos. Y además existe un buzón de la inspección de trabajo por el cual de forma anónima se pueden denunciar este tipo de acciones. Por lo tanto, es decir, es que estamos hablando de una medida del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI. Y encima te lo dice en el que van de feministas, de ayudar a las mujeres que son madres y se trunca su carrera y entonces hay que hacer medidas para conciliar la vida. Pues pero si no hace nada más que poner pegas para conciliar la vida. Francisco, soy Luis Quintero. Luis Fernando Quintero, sí. A mí hay una de las cosas que me llama la atención, es que todo este tipo de medidas, lo que viene, igual que pasó cuando se impuso todo el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que todas las empresas han tenido que invertir un buen dinero en ponerse al día para que sigamos teniendo las mismas llamadas o más todos los días y que nos molesten todas las empresas. Ahora eso sí, con la ley por delante, pero te siguen molestando. Bueno, hecha esta cuña, ahora las empresas tendrán que implementar nuevos sistemas informáticos o nuevos protocolos supervisados por las correspondientes agencias o los correspondientes despachos de abogados para poder cumplir con esta nueva normativa y que la Inspección de Trabajo no ponga la multa correspondiente. Esto, a fin de cuentas, Francisco, lo que va a suponer es para muchas empresas nuevos costes adicionales, más allá de los costes que supongan regular de nuevo las horas extras o los costes que supongan que ese talento, que es en su mayoría el que realiza horas extras, tenga que estar remunerado de otra manera, provocando o bien que se nos vaya, o bien que se encarezca demasiado, o bien que no podamos responder a una situación coyuntural de una crisis económica mediante la gestión de personal, ¿no? Efectivamente, es que esto a lo que ataca es la cultura de la flexibilidad, que es fundamental para el gran reto que tenemos en la economía española, que es el de la productividad, ¿no? Y la productividad se basa en la flexibilidad, se basa insisto, en la cultura de la confianza, se basa en el trabajo por objetivos, se basa en la distribución irregular de la jornada, se basa en el teletrabajo. Y bueno, y en vez de estar nuestras empresas hoy día pues buscando nuevos clientes, nuevos procesos o nuevos productos, pues están enormemente preocupadas viendo cómo pueden aplicar una medida que si no la implementan, según lo que tenemos en este momento, están trabajando en la ilegalidad y eso genera una inseguridad jurídica y una incertidumbre muy importante. No, la verdad que es tremendo, Francisco, porque ¿tendrán ustedes algún estudio o están observando la posibilidad de que una medida como esta pueda tener un impacto directo e inmediato casi en las cifras de empleo o no consideran que pueda ser uno de los impactos directos que tengan? Bueno, nosotros confiamos todavía en la sensatez del gobierno, en que vea que efectivamente... Mucho confían ustedes, ¿eh? Esta medida es fruto de la improvisación y que efectivamente, bueno, pues que hay que congelar su obligatoriedad para trabajarla mejor y posteriormente ver cómo se implementa. Porque, insisto, las empresas tienen que estar preocupadas de cómo generar un buen ambiente en su seno, de cómo buscar nuevos clientes, nuevos productos y cómo generar más empleo, no en cómo poner un geolocalizador en una empresa de 3 trabajadores al comercial, ¿no? Es decir, esto tiene ningún sentido. ¿Hay alguna fecha, día o hora en el que se vayan a ver o cómo van a... o no? Estamos pendientes de a ver cuándo toma
toma una medida definitiva el gobierno. Lo que hemos visto es que últimamente, bueno, pues parece ser que están empezando ya a flexibilizar su posición y ya viendo que efectivamente esta medida pues no está bien trabajada, ¿no? Y que por lo tanto mejor, antes de que siga generando problemas en nuestras empresas, que insisto, que se congele, que se trabaje y que posteriormente se vea cómo se implementa. Déjeme, antes de terminar, que le voy a poner para que todos escuchen a la secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo, Yolanda Valdeolivas, a ver qué le parece. A partir de ahora, determinados tiempos de cortesía que antes no se computaban a efectos de descuento y que, por tanto, efectivamente se contaban como tiempo de trabajo realizado, lo dejen de ser a partir de ahora, tendrá que aparecer en esos instrumentos convencionales a los que la norma, desde luego, da todo el valor y pretende ceder el protagonismo fundamental, porque nos parece que la autorregulación es el mejor de los sistemas para atender a singularidades, a características que solo en los lugares de trabajo se es capaz de atender como corresponde. Primero dice que lo tenemos que apuntar todo, después que la confianza entre nosotros y después que haya ustedes. Lo mejor es la autorregulación. Que haya ustedes. La autorregulación del Estado hacia usted. O sea, es que es, o sea, todo en el mismo corte, las tres cosas. Yo le autorregulo a usted, no se preocupe. Claro, es que eso lo que genera, insisto, es inseguridad jurídica e incertidumbre, ¿no? Y, hombre, yo creo que las empresas son suficientemente ya maduras como para saber gestionar sus tiempos, a sus equipos y a dar los tiempos que consideren oportunos para hacer lo que consideren oportunos sus trabajadores. Bueno, pues don Francisco Aranda, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo se soluciona esto y muchísimas gracias por estar ahí como siempre y hasta otro día, a ver si se soluciona. Gracias a ustedes, un abrazo. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Bueno, así hacen todo en este país. Y entonces todos los... Mira, el otro día, es que de verdad lo tengo que contar porque el otro día me pasó una cosa con un compañero en otra tertulia que se puso a defender como una loca, digamos que era mujer, como una loca, esto, porque las horas que no se pagan, porque estamos hartos ya de empresarios, no sé qué. Y entonces, nada, estamos en eso y de repente le digo, pues entonces, nada, pues entonces que los periodistas, supongo que, vamos a ver, que en vuestros medios también pondrán, pues son empresas. Claro. Entonces digo, cuando llegue su turno, tirará el boli o cerrará el ordenador y se irá... no, porque es que el periodismo es una profesión en la que adoras tu profesión y entonces no importa, digo, o sea, pero vamos a ver, ¿cómo puedes estar defendiendo a capa y espada? Reclamando una cosa, llamando malvados a los empresarios, pero en el periodismo no, así que ya lo sabes, en el periodismo no se puede tirar el boli, no se puede apagar, no se puede dejar la cama, no se puede hacer nada. No, los empresarios del periodismo tienen que no tienen que controlar tanto a sus empleados. ¿Y qué es esto? Tienen que dejarles que hagan, porque ellos están locos por trabajar 14 horas al día. Exacto. Y además porque lo sienten en vocación. No nos importa ni pedir que nos lo paguen, ni pedir nada, ni tal. Entonces, bueno, es que es de coña. No, pero lo ha dicho muy bien Francisco Aranda. Es una medida del siglo XIX. Lo decías tú, Javier, es una medida que tiene sentido cuando los trabajadores entran por una puerta en una fábrica, entran por una puerta en una oficina, tienen que estar ahí una serie de horas realizando la tarea X, la que sea, y cuando terminen de realizar la tarea, salir por el mismo sitio y fichar. Ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido medir las horas extras, ahí tiene sentido medir bueno, pues si hay ausencia laboral en este caso, pero claro, estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando del trabajo en el siglo XXI. En el siglo XXI, cuando quien más, quien menos en su puesto de trabajo está tratando de ver de qué manera puede organizarse, pues para juntarse una serie de horas un día, otra serie de horas otro día, poder trabajar desde casa, arrancar con un nuevo proyecto al que le va a dedicar no 8 ni 12, sino 14 horas diarias durante 2 meses, porque eso luego le va a permitir tener... Entonces, claro, todo este tipo de estructuras laborales, que es donde estamos en este momento, pues la verdad que llama la atención que el gobierno vaya por ese lado. Yo lo que no sé es quién asesora al Ejecutivo en este tipo de medidas, quién asesora a la señora Valerio, que le meten tantos goles, ¿no? Y que de repente, bueno, pues se da cuenta
que lo que ha hecho Francisco Aranda es impresionante y es un dato, reconozco, que desconocía, que resulta el Real Decreto que se aprueba aludiendo a un desarrollo reglamentario posterior, pero coloca un frontispicio de 2 meses para ponerlo en marcha sin hacer ese desarrollo reglamentario. Porque tampoco podía, porque lo aprobó en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, donde ya no tiene capacidad normativa. Es que es tremendo. Posteriormente para aprobar, como bien comentas. luego ha sacado la guía. Es que es una chapuza, pero es una chapuza de dimensiones bíblicas que puede afectar a todo el tejido productivo en España, en un momento en el que la tendencia en el empleo es a la baja. Es y que luego es ha sacado la guía vamos. esta, que creo que es para... La guía Michelin, ¿no? La guía Michelin, que es para allá. Mira, solamente os voy a leer una cosa. Cuando la expresión legal, convencional o contractual de estas interrupciones o pausas intrajornada es clara, predeterminada y global, el registro diario podrá eludir esos elementos configurativos internos de la jornada diaria porque resultan identificables en relación con estos otros instrumentos. ¿Os acordáis de ese papel que valía para todo? O sea, tú ibas poniendo nada más que cambiando una palabra y entonces, no obstante, en caso contrario, es recomendable que el modelo de registro aplicable contenga parámetros medibles que otorguen valor diario, en su caso, a esas otras pausas. A estos fines, de nuevo, la autorregulación convencional, que no sé si hay otra autorregulación, mediante la negociación colectiva o el acuerdo de empresa, se muestra como el modelo idóneo. O sea, al final, todo lo que he hecho es para que al final empresa y trabajador se pongan de acuerdo. Entonces, ¿para qué hace usted todo este lío? O sea, Oye, esto es una nota del ministerio, aclaratoria, se supone. Se supone que aclaratoria. No, es un despropósito, es una chapuza, pero lo que no nos damos cuenta es que este tipo de chapuzas, al final tienen impacto, y tienen impacto en las empresas, y tienen impacto en las familias, y tienen impacto en el empleo. Jolín, es que es para llevarse las manos a la cabeza, estamos rodeados de locos. Una pregunta, vamos a ver, si se empiezan a computar las horas de cuando te vas al baño, cuando te tomas el bocadillo, la ensalada delante del ordenador, los cigarros y demás, si se empieza a computar eso, lo que habrá que hacer será las bases de cotización, habrá que computarlas por horas, no por base, o sea, habrá que hacerlo o por jornada, o sea, yendo al modelo actual de aquel que trabaja por horas, que son los contratos a tiempo parcial o los contratos de obra o servicio, y por tanto eso tiene un coste elevadísimo para empresas que tienen contratos indefinidos puros y duros, donde dices, oye, la base de cotización de este trabajador es tanto y al año siguiente si sube es tanto. Entonces, los costes burocráticos pueden llegar a ser gigantescos con cosas de este tipo, pero más aún el daño que también eso supone para el trabajador, porque si esta norma es protectora de los trabajadores, tiene que ser protectora de su bienestar, claro, tiene que ser protectora de su bienestar, y una parte fundamental del trabajo son los descansos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a terminar obligando a que la gente ponga, los que pueden, se pongan en la mesa y en la silla a las 9 de la mañana y no despeguen su trasero del asiento hasta las 3 de la tarde. ¿Y eso dónde va a ser uno de los sitios esenciales para esto? Los funcionarios. Claro. O sea, ¿Es una norma? O sea, ¿o es esto? Pero aparte un una momento, chapuza? a los funcionarios ya fichaban, o sea que ahora ¿Claro? se les va a volver en contra en el sentido de que tú ya fichabas, no tenías ningún problema, hacías tus pausas y tal, igual y no. Ah, no, ahora esas pausas que hagas te las van a descontar. Descontan de cotización. Te las van a descontar. Luego, por lo tanto, al final van a hacer el pan con unas tortas. Y que hacen esta norma dando por hecho que el todo malo. hijo de vecino, Sí. en las empresas, a las 11 todos se van a tomar el café, luego a las 12 se van a tomar el cigarro, luego antes de comer se toman el aperitivo, luego se van al aperitivo y luego además descansan un poquito. Es que no todos son funcionarios. Claro. Señores No, del pero gobierno. y que ni todos los empresarios son malvados, y eso lo ha dicho muy bien Aranda. Vamos a ver, es que esta norma parte de la base ya de que todos los empresarios son malos y los trabajadores todos son excelentes. Ninguno le roba ningún minutillo y ahora se han encontrado con que, oye, que sí,
que es que yo me bajo a fumar un cigarro, es que yo me levanto, es que yo cojo y pido cita por el ordenador. Oye, o sea, ¿esto? por lo normal, vamos a ver, has llegado a un acuerdo con tu empresa y ya sabe tu empresario que tú vas a hacer esas cosillas porque eres más productivo si bajas a fumarte un cigarro, que no si estás histérico en la mesa y estás con ataques de ansiedad. Entonces, yo creo que eso es que Oye, esto es una cosa que el planteamiento es... ¿No lo hubiera hecho mejor el señor Henry Ford cuando inventa la cadena de montaje? Porque uno de los principales principios de la cadena de montaje era el ahorro hombre-hora por cada uno de los procedimientos. Es decir, se establecía una división tan extrema del trabajo que resultaba infinitamente más productivo a un señor que lo que hacía era pasar una cadena, o el que montaba una rueda, o el que ensamblaba una pieza. Entonces, algo que en los años 50 ya se quedó obsoleto, porque entraban los robots, entraba la tecnología. Imaginemos ahora 2019, cuando tenemos a una parte importantísima de ese trabajo administrativo y mecánico de fichar por la mañana y salir a mediodía y tal, con un riesgo elevado de robotización. ¿Qué hacemos? ¿Coger y empujar a las empresas a que ya, de forma definitiva, el dinero que destinan a pagar salarios, lo que hagan sea invertir en las máquinas y por tanto dejar a esa gente en la calle? No, perdona, y un añadido, porque claro, ya el control del Estado quiere ser tan exhaustivo, ese empleado que le van a quitar las horas para que no cuente la cotización si se ha bajado a fumar un cigarro, o si se ha levantado a ir al baño, o si se ha ido a tomar un café, cuando llega a casa ese trabajador y atiende un correo electrónico o atiende una llamada porque es un comercial, o va en el coche y llama por teléfono a alguien para cerrar una reunión, o está en una boda y resulta que le entran unos... ¿Eso también van a contabilizarlo para que eso sí que entre en la cotización? Porque como eso empieza a entrar en la cotización, a lo mejor sí que no hay dinero para pagar las pensiones. Las horas extras, esto que dice Luis Fer es importantísimo, porque hace unos pocos días, un par de semanas o por ahí, se publicaba un estudio de la cantidad de horas que dedicaba una persona, un trabajador, a contestar fuera de su horario laboral los correos electrónicos por la noche, o llamadas o mensajes, y cómo uno de los derechos que habría que consolidar en los trabajadores europeos es el de la desconexión digital laboral del trabajo cuando estás fuera del horario. ¿Qué hace? Pues entonces vamos a decir, vale, me quitas de cotización la pausa del bocadillo, pues me la pones cuando a las 8 de la tarde o a las 9, cuando llegue a casa, estoy contestando un correo electrónico. Claro, cuando al final todo redunda en un avance, y va, como decía Aranda, oye, en la confianza. Oye, si tú vas a estar contestando correos, si vas a estar cerrando reuniones, si vas a estar contestando a clientes, si vas a estar captando clientes, porque, oye, yo me he encontrado en muchas bodas, y todos aquí en esta mesa, me imagino, o en cualquier evento social por ocio al que has ido, jugar al golf o lo que sea, y oye, ha surgido un negocio de ahí para tu empresa y has podido traer un cliente nuevo a tu empresa. Ese tipo de actitudes lo que permite es mayor flexibilidad laboral. ¿Por qué? Pues porque si ese empresario dice, hombre, es que este chico fuera del trabajo, fuera de la oficina y organizándose los horarios como quiera que se los organice, me resulta muchísimo más productivo que si lo tengo metido 8 horas en el trabajo. Y además no le puedo decir que no atienda el teléfono a las 11 de la noche porque sé que lo hace, pero tampoco le voy a obligar a estar aquí a las 9 de la mañana porque sí, porque haya que estar, porque tiene que fichar aquí o tiene que fichar allá. Tiene que basarse en la confianza, en los objetivos y en la productividad. Y además eso permite flexibilizar la jornada laboral. Te dejo terminar, pero es que se me acaba el tiempo y os tengo que contar que estamos en la semana de Internet del Corte Inglés. Víctor, estamos en la semana de Internet del Corte Inglés del 10 al 19 de mayo. Y además les tengo que decir que tienen para exclusivamente online envío gratis en toda la web desde 50 euros. Descubra en la ficha de productos las ofertas exclusivas online y las que también encontrarás en nuestros centros comerciales. Semana de Internet en el Corte Inglés. Bueno, rematamos, que nos quedan 2 minutillos.
Te he cortado, perdona, Luis Fer. No, decía eso, que al final, fíjate, es que en este tipo de medidas al final pues se entraman otras muchas de las que se hablan a diario. Me estoy refiriendo ahora mismo a la conciliación laboral y a la conciliación familiar. Cuando tú puedes organizarte tu tiempo y tú puedes ser productivo para tu empresa desde diferentes formas, consigues también hacer compatible tu vida laboral con tu vida personal. Pero una persona que puede dedicar todas las horas del día al trabajo en los momentos en los que mejor le venga, pues también puede atender a su familia, claro. puede atender a sus hijos, puede atender a su mujer o a su marido o a sus padres si están en una situación de dependencia, puede tener mayor uso de su vida y de sus recursos. Todo este tipo de medidas van en contra. Pues claro, si esto. precisamente vamos a una sociedad, primero, mucho más flexible, donde cada uno más o menos haga el trabajo donde quiera, como quiera, el caso es que sea un buen trabajo. Claro. Estamos hablando todo el día de las mujeres que cuando eres madre se te trunca la carrera familiar, o eres madre, o eres trabajadora, o tienes carrera, o si no, no eres madre. O sea, todo este lío, que no concilias. Y resulta que estamos todos intentando ir hacia ese camino y va este gobierno que va de feminista, de conciliador, de no sé qué, de ayuda a las madres y tal, y pone medidas que van en contra de eso. O sea, pero ¿hay alguien ahí? O sea, que es un gobierno de mujeres, es que no pensáis, o la ministra de Trabajo mujer, la secretaria de Estado esta mujer. Oye, pero si pones trabas al teletrabajo, si pones trabas a poder conciliar y poder irte y venir, no, tienes que estar todo el día fichando, poniendo el dedo. ¿Qué haces en casa? ¿Todo el día con el dedo en el ordenador? O que eso cuesta un dineral. Tendrás que poner un dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando haces una llamada desde tu casa, decía el otro día Ketty muy graciosa, dice, entonces yo a las 8 de la mañana cuando llamo a una fuente, ¿qué hago? Claro. O sea, eso me cuenta, no me cuenta. Un periodista en campaña, ¿cuántas horas? Es que trabaja hasta cuando duerme. Es que le he dicho, acabé diciéndole a Ketty, a ti no hay dinero en esta casa para pagarte, porque claro, si pones el contador, hay gente en nuestra profesión que no habría dinero para pagarles, o sea, pero ya no periodistas, sino técnicos y de todo, porque al final, ¿qué pasa? Pues bueno, que tú haces tu trabajo y tienes con la empresa, pues que después te irás unos días o lo que sea, o sea... Claro, al final, si es que al final encuadrar todo en un vamos a lo mismo. marco. Al final la mejor relación laboral es la que acuerdan empresario y trabajador. Y las remuneraciones que acuerdan empresario y trabajador, las pausas de trabajo, las vacaciones que acuerdan empresario y trabajador. ¿Por qué salirse de ahí? Porque el Estado quiere controlar absolutamente todo y no quiere que tú llegues a un acuerdo con tu trabajador o con tu empleador sin que se salga de los estándares que ellos tienen para ver cuántos impuestos te van a cobrar por arriba y cuántos impuestos te van a cobrar por abajo. Y es que al final lo que a mí me da miedo es que a esta medida le va a seguir otra, que el control ya será en casa para ver cuántas llamadas contestas. No te extrañes, ¿eh? Bueno, pues ha sido un placer, Javier. No te vayas muy lejos, tú tampoco, No. Luis Fer. Y ha estado hoy en los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, y en la producción, Marta Galindo. Les agradezco muchísimo que estén ahí. El próximo sábado... estaremos a 24 horas de las elecciones. En jornada de reflexión. En jornada de reflexión, pues aquí reflexionaremos, pero para ayudarles a reflexionar muy bien, para reflexionar muy bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene y nos escuchamos. Hasta el sábado. Economía para todos con Carmen Tomás.